Sí. Me estoy refiriendo a, por ejemplo, lo que tuvo que hacer el INAU. INAU tuvo que rescindir contrato con un centro de atención en salud mental en Maldonado. ¿Por qué? Mira. El INAU rescindió el contrato con el Centro Carpey, ubicado en la zona del Jagüel, en Maldonado. El proceso comenzó hace más de 3 años en el gobierno anterior y 2 informes de la Institución Nacional de Derechos Humanos advirtieron sobre malos tratos. También sobre prácticas y condiciones de vida que vulneraban los derechos humanos de los adolescentes. Se reportaron 18 denuncias que incluían conductas sexuales abusivas entre pares, conductas sexuales inapropiadas por parte de funcionarios hacia los adolescentes, atención inadecuada en salud y uso indebido de las medidas de contención. Finalmente, el INAU rescindió el contrato en base a un informe de su departamento jurídico que constató 3 incumplimientos. Los 20 menores con trastornos mentales severos que están en el centro serán reubicados en otros lugares en un proceso gradual. Muchísimas gracias, Pablo Abdala, presidente del INAU, por estar hoy aquí, en esta situación además de verdad incómoda y casi que podríamos adjetivarla con palabras más potentes. ¿Cómo la adjetiva usted? Bueno, en primer lugar, Victoria, creo que esto que acabamos de escuchar tenemos que contextualizar. A ver. Y en algún sentido hasta relativizarlo. Surgen de ese informe afirmaciones que son objetivas porque efectivamente alguien las expresó. Básicamente, seguramente resultan de las observaciones que ha formulado la Institución de Derechos Humanos. Ahora, esas afirmaciones hacen referencia fundamentalmente a denuncias, a episodios presuntos, la mayoría de los cuales no terminaron por verificarse o por confirmarse cabalmente. Esto es algo que quiero decir porque tenemos que ser serios a la hora de analizar las cosas. Sin perjuicio de lo cual, ustedes me dirán, bueno, pero entonces, ¿por qué INAU rescinde el contrato? Es la pregunta que surge espontáneamente. Yo diría que esta decisión que tomamos el jueves pasado es la desembocadura de un proceso largo y complejo, cuyo detonante final, lo que motivó que tomáramos esta decisión en la última sesión, es un informe de la División Jurídica que, más que evaluar la situación actual del Centro Carpey, hizo una especie de análisis de la ejecución del contrato desde el momento en el que el contrato se formalizó en el año 2019 hasta aquí. Y allí es donde advierte una serie de incumplimientos de apartamentos del contrato que llevan a la jurídica a la conclusión que desde el punto de vista contractual, desde el punto de vista jurídico, corresponde o se configura la hipótesis de rescisión y es lo que le recomienda al directorio. Sobre la base Esta fue de la hechos, gota que derramó el vaso. Pero, ¿qué eran esos otros episodios que se venían observando? Exacto. Los hechos no están referidos solo a presuntas violaciones de los derechos humanos. Es más, empiezo por ahí. Con relación a las violaciones de derechos humanos, la enorme mayoría de las denuncias no se comprobaron, se archivaron, debo decirlo con toda objetividad. Hay solo 2 que tuvieron consecuencias concretas, que fueron comprobadas por los servicios de INAU o eventualmente por la justicia. Una de marzo del 2020, que fue una situación de maltrato que no implicó una violación grave, pero que motivó una observación, una sanción a la empresa. Después hubo, sí, algo más complicado, una situación de un adolescente que tuvo una fractura como consecuencia de los malos tratos que recibió de parte de una educadora. La educadora fue despedida, la empresa fue sancionada, se aplicó una multa equivalente al 15% de la partida. Ahora, las demás, todas sin solución de continuidad, se han ido archivando por falta de mérito. Esto Ahora, es algo... Perdón, pero no sería recabar evidencia para poder confirmar denuncias. Estamos hablando de justamente personas que tienen problemas de salud mental, por lo tanto, no sé si tienen la voz firme y sólida como para poder defenderse y decir lo que pasó. Bueno, lo que pasa es que hay protocolos y métodos de actuación. Cuando alguien recibe una denuncia anónima, muchas de esas denuncias entraron al sistema a través de la línea azul, por ejemplo. Sí. Se desencadenan procedimientos vinculados con la intervención de los supervisores del INAU, vinculados con el análisis de las cámaras que están dentro del propio centro, del propio proyecto, para analizar imágenes, para investigar o indagar sobre los hechos que se denuncian en tal o cual área o sector, en este caso del Centro Carpey. Obviamente se recaban testimonios de testigos. En verdad los incumplimientos tienen que ver, lo que la jurídica dice de todas estas denuncias, pues la jurídica no puede decir otra cosa,
no es que estamos frente a hechos comprobados que implicaron graves violaciones de los derechos humanos. No, dice que hay un cúmulo de denuncias frente a las cuales la empresa actuó con un sentido de naturalización, digamos así. O sea, sale por un lado más bien, o por una vía más bien subjetiva, en cuanto a que no les dio la debida importancia a esas denuncias, en cuanto a que no tuvo una actitud, según la jurídica, que estuviera a tono con los principios que deben regular las relaciones entre las partes en un contrato, el principio de buena fe, el principio de lealtad. Ahora, introduce otros apartamientos. Lo que quiero, porque digo, vengo fundamentalmente para informar. O sea, digamos, el centro de los fundamentos de la decisión que adoptó el directorio no está solo en este aspecto o exclusivamente en aspectos vinculados con la violación de los derechos humanos. Hay aspectos vinculados. ¿Y por qué insiste en eso? Porque en realidad lo que más nos llega es que sea una decisión basada en cuestionamientos que tienen que ver a la violación de derechos humanos. Bueno, lo jurídico, nosotros que no lo entendemos, nos... Bueno, Victoria, pero yo vengo para explicar, yo vengo para dar las razones, para dar los fundamentos. Yo voté la rescisión. Es decir, y quiero ser muy sincero en esto, porque me parece que tenemos que ser objetivos. Sería muy fácil para venir aquí ahora con una banderita aquí diciendo que hay que reivindicar la violación de los derechos humanos y que por lo tanto hay que denunciar a Carpey por las graves atrocidades que cometió y que le vamos a hacer una denuncia penal. Pero no sería serio. Yo en mi condición de presidente del INAU no puedo hacer tal cosa. No puedo hacer tal cosa. Francamente, la institución está bien que ponga la vara alta, sí, pero me da la impresión de que la institución, desde que todo esto comenzó, lo que ha tomado es las denuncias como si fueran ya hechos comprobados. Eso debo decirlo, porque eso es así. Es decir, y los aspectos jurídicos cuentan porque estamos en el derecho público, y repito, la jurídica de INAU, a partir de un informe que el propio directorio le solicitó, nosotros no íbamos camino a la rescisión. En función de debilidades que había en la prestación de los servicios, debilidades que, repito, no tienen que ver solo con malos tratos, o con denuncias de malos tratos. Que falta gente, no tienen que ver, por formados. ejemplo, tienen que ver con la conformación de los equipos técnicos, bueno, sí, que tenía determinadas insuficiencias, había incumplimientos por ese lado, trabajadores del área social que no tenían sus títulos en regla. Son aspectos muy delicados, por supuesto, esos también. El director técnico que no reunía los antecedentes ni los perfiles necesarios y suficientes. Hay un pecado de origen en todo esto, y esto no es por trasladarle la responsabilidad al directorio anterior, pero así fue. Es decir, cuando se adjudicó esta licitación, se admitió algo que los pliegos no admitían, y es que en el mismo proyecto, como venía ocurriendo aquí, convivieran dos dispositivos. Uno de atención a niños con trastornos más severos, con episodios agudos, sí, y otro, lo que se conoce históricamente como medio camino, es decir, un centro de atención integral. Claro. Se entiende que no es recomendable, y los pliegos así lo previeron, que esos dos servicios, llamémosle, sí, convivieran en el mismo espacio. Se admitió además en aquel momento que Carpey cambiara de local, que finalmente no desarrollara o ejecutara el contrato en el local que inicialmente había ofrecido o que integraba su propuesta. Bueno, son aspectos que hacen a los procesos licitatorios, a las ofertas y a los términos de los contratos que se firman. Todo eso es lo que evaluó la división jurídico-notarial, no sé si me voy haciendo entender, sí, y en función de todo eso, porque además, como decía el informe, la jurídica confirmó que se habían dado por lo menos 3 incumplimientos, o más de 3 incumplimientos, y los pliegos prevén que en la medida en que se acumulen más de 3 incumplimientos, eso ya conduce al escenario de la rescisión. Y por eso tomamos la decisión. En esto quiero ser muy claro, es decir, porque lo otro es como transmitir la idea, y yo no puedo avalar esa tesis, porque además esto puede traer consecuencias negativas para el INAU, de que Carpey era una especie de centro de violación sistemática y permanente de los derechos humanos. No lo era, porque para sostener eso hay que haber comprobado que efectivamente se produjeron de manera sistemática la violación de los derechos humanos. Nada de eso está comprobado. Nosotros tenemos 14 denuncias, y esto es parte de lo que a la propia institución se le informó. INAU tiene un área especializada, muy seria, muy eficiente, que se llama Meravi, que es el mecanismo de respuesta a las situaciones de violencia institucional, y Meravi daba esas respuestas que el directorio aprobaba o avalaba. De 14 denuncias que se acumularon desde 2020 para aquí, es decir, en los últimos 3 años, 2 se comprobaron. Hay otras que se me dirá, bueno, todavía no terminó la investigación. ¿Y cuántas denuncias comprobadas soporta la institución, ¿no?
¿Hasta cuándo? ¿Cuántas más se permiten antes de rescindir un contrato? La institución INAU. Sí. No, INAU por lo que debe velar es por el bienestar de los niños y los adolescentes cuando están en el sistema de protección. Bueno, pero ahí Claro. estaban en el sistema de protección. Bueno, pero quiero ser muy enfático con algo que voy a decir ahora. Por cierto que no estábamos en la actualidad en una situación de violación actual de derechos humanos, de tormento permanente, ni cosa por el estilo. A partir de las denuncias, porque esto es un proceso dinámico, obviamente que nosotros fuimos tomando medidas cautelares, reforzamos la supervisión, reforzamos el monitoreo, intervinimos, suspendimos las derivaciones precisamente al área de episodios agudos que yo decía antes, como medida cautelar. No es que no se actuó. Conformamos un grupo de trabajo especial, integrado por gente del área territorial, del área programática y del área de la salud, para que estudiara todo el tema Carpey. Eso lo hicimos el año pasado y nos hicieron una recomendación. Ahí estaba Meravi también. La recomendación de ese equipo técnico multidisciplinario no fue rescindir el contrato. Fue, en todo caso, reformularlo, introducir medidas correctivas, plantearle determinadas exigencias a la empresa y abrir un periodo, que no me acuerdo si era de 90 días, para ver cómo resultaba la cosa. Y en eso estábamos. Cuando la jurídica, bueno, se pronuncia con total independencia, en los términos en los que lo hace, y por eso es que los aspectos jurídicos importan. Porque en derecho público importa mucho. La jurídica es una evaluación de toda la ejecución del contrato y sostiene que como se han venido produciendo distintos tipos de apartamientos, por eso le recomienda al directorio la rescisión. ¿Y dónde están? ¿Cuántos chicos eran que estaban finalmente? En este momento, que todavía están, por supuesto, van a ser reubicados. Hay 20 adolescentes en el área de Medio Camino, en lo que se llama Centro de Atención Integral, en la terminología moderna. Ya tenemos un plan para su reubicación. De ellos, aproximadamente 5, 6 están volviendo al contexto familiar porque estaban en proceso de egreso. Y los demás van a ser reubicados en otros servicios con total serenidad, con total tranquilidad y están bien, por cierto. Y repito, estamos haciendo un seguimiento y una supervisión permanente de la situación, y no de ahora, desde hace mucho tiempo. Bien. Qué difícil, ¿no? Usted recién hablaba de que es verdad, que no sería responsable asumir o dar por válidas solo las denuncias, ¿no? Esto obviamente me hace llegar a preguntarle cómo está viviendo esto que tiene que ver con Penades, que por ahora son denuncias. Victoria, yo hablé con Telemundo el lunes pasado y me consultó específicamente por este tema y dije lo que voy a repetir ahora. Yo como presidente del INAU se está iniciando una indagación judicial, por lo tanto, más allá de alguna consideración que pude haber hecho y que de hecho hice el jueves pasado cuando todo esto tomó estado público, es que, bueno, a partir de ahora me voy a ceñir a lo que debo ceñirme, que es informar la eventual vinculación o convocatoria que nosotros podamos tener como institución, si la tenemos en nuestra condición de auxiliares de la justicia. Eso no ha ocurrido hasta este momento. Estamos frente a un proceso, repito, que está empezando. Y lo que dije siempre, lo reitero ahora, en cuanto a que creo que la que está actuando es la justicia, tenemos que dejarla actuar con la mayor serenidad, con la mayor tranquilidad, colaborar con su labor en la medida de lo necesario, y será la justicia la que dirima lo que tenga que dirimir. Yo, por lo tanto, estoy en esa tesitura. Humanamente sorprendido, dolido. Yo prefiero, francamente, hice alguna referencia personal el jueves pasado, la hice, pero prefiero no reiterarla porque si uno vuelve sobre ese tipo de consideraciones, entonces vuelve a hacer consideraciones subjetivas y después las consideraciones subjetivas son mal interpretadas. ¿Se apresuró en ese momento en decir que confiaba que Penades pudiera demostrar su inocencia? No creo haberme apresurado, porque yo nunca dije, Pepe, esto es así, o es blanco o negro, es inocente o es culpable. No, nunca lo dije. Entonces, en ese sentido... Pero no hay una suerte, Pablo, de prejuzgamiento al decir confío en que pueda demostrar su inocencia. Pero eso no es lo central. Digo, por el cargo que usted tiene, porque si lo dice doña María o don José, se puede entender. Eso no es lo central de lo que yo dije. Eso en todo caso fue un aspecto... Una expresión de deseo. No, tampoco expresión de deseo. No me lleven a ese terreno y repito, no quiero, por una vía indirecta, ir al plano que en tal caso pretendo no ingresar en él, que reitero, está empezando ahora una indagación judicial y en esa perspectiva, bueno, hay que dejar que el fiscal actúe. Si el fiscal en algún momento, repito, pide la intervención del INAU
nos pide asistencia, apoyo, un informe, asesoramiento o algún tipo de diligencia, nosotros habremos de cumplirla, como en todos los casos o en todas las situaciones de estas características en los que nos toque intervenir. Aquí se da la diferencia de que, bueno, de que obviamente ha tenido una repercusión y una definición y una difusión muy particular por razones que todos conocemos, ¿no? Bien, volvamos al tema, Abdala. Cuando hablamos de niños con algún trastorno en lo que tiene que ver con salud mental, y no me refiero a los que están en el sistema, digamos, de medio camino, ¿no? Que son los que, por ejemplo, de estos 20 pudieron, la mayoría, ser reintegrados a su familia, sino a los otros, a los que están allí de forma permanente, institucionalizados. ¿Dónde van a ser reinsertados? Porque se supone que requiere una formación particular, ¿no? Lidiar con ellos. Sí, sí, por supuesto. Y estamos haciendo muchas cosas. Y estamos trabajando con la institución. La institución de Derechos Humanos hizo un relevamiento en el año 2019 de la situación del sistema de protección especializado, así se llama, es decir, de todos los dispositivos del INAU asociados al tema de la salud mental, e hizo una serie de señalamientos muy severos, vinculados con insuficiencias, con el riesgo de la vulneración de los derechos de los niños. Y bueno, y estamos mejorando la respuesta. ¿En qué términos? A ver, introduciendo elementos nuevos, condiciones nuevas en el tratamiento y en el abordaje a la atención de esos niños y adolescentes. Por ejemplo, ahora hay, que antes no había, un plan individualizado de atención específico de cada uno de ellos. Introdujimos el concepto del consentimiento informado, que hasta donde la autonomía de cada sujeto de derecho lo permita, y desde donde no lo permita, sus representantes legales o sus familias sean debidamente informados, consientan el tratamiento, el lugar, el entorno, el método al cual estamos subordinando el tratamiento de ese niño o al cual estamos vinculando a ese niño en cuanto a su tratamiento y su atención. Yo diría que estamos dando pasos en el sentido de lo que establecía la Ley de Salud Mental del año 2017, que algunos la consideran voluntarista porque es de imposible cumplimiento en forma inmediata, pero más allá de eso yo creo que establece algunos paradigmas que está muy bien que se hayan establecido. Por ejemplo, en cuanto a que el modelo terapéutico y biomédico, y eso es aplicable muy particularmente para niños y adolescentes, tiene que gradualmente ir siendo sustituido por un modelo de tipo socioeducativo, donde la mirada socioeducativa tiene que estar a la par, más allá de que en el origen, por supuesto, es un tema de salud y es un tema médico. Sí. Y en ese sentido, por ejemplo, nosotros estamos introduciendo cada vez más la participación de educadores sociales y de trabajadores sociales en la atención de los niños. Y estamos yendo en el sentido de una visión integral e integradora que descarte o que deje como último recurso digamos, el de la internación en una residencia especializada. Claro. Esos niños lo que antes llamaban manicomianización, ¿no? O exacto, algo muy similar. Exacto, sí. Exacto. Ahora, las casas de medio camino no han sido muy fáciles salvo en las que dependen del Estado, pero de alguna manera no sé si ha sido una experiencia fácil de implementar. Por supuesto que nada de esto es fácil ni sencillo. Hay un aspecto muy importante en lo que se refiere sobre todo a la situación de los trastornos, de los niños con trastornos más severos, que tiene que ver con la interfase en el ingreso y en el egreso de las clínicas psiquiátricas. Porque allí es donde se producen las situaciones de crisis con más frecuencia, de desequilibrios, de descompensaciones. Nosotros en el año 2020, y se ha venido desarrollando, introdujimos un dispositivo nuevo que es el de los acompañantes terapéuticos, que ha sido muy importante. Empezamos con 30 acompañantes, con 30 cupos, ahora tenemos 40. ¿Y eso qué ha permitido? Entre otras cosas, que vaya, si eso sí es un tema de derechos humanos, y de eso tendríamos que hablar sobre todo y fundamentalmente, ha permitido que digamos, el egreso o la permanencia en las clínicas, más allá del alta, se acorte, se achique, hasta que terminemos por superarla definitivamente. Porque antes, ¿qué nos pasaba? Y cuando digo antes, digo hasta el año pasado o hasta el anterior. Ingresaba un niño en una clínica psiquiátrica para recibir un tratamiento y a la semana o a los 10 días estaba de alta y sin embargo permanecía allí. Días, semanas o hasta meses. ¿Y eso por qué? Porque precisamente no teníamos debidamente resuelto el tema de la interfase, de la etapa intermedia entre la salida de la clínica y el reingreso a un centro de 24 horas común, donde hay otros niños y otros adolescentes con otras características. Pero se refiere justo a niños que no tenían familia. Sí o no.
otros que eventualmente tenían familia, pero están vinculados al INAU, que está haciendo su seguimiento, y la propia revinculación familiar o el propio retorno al ámbito familiar suponía no un es tema desafío. sencillo. No, claro. No es un tema para nada sencillo. Claro. Y ahí fue la figura del acompañante terapéutico la que en todo caso introdujo un cambio cualitativo que ha sido muy importante y que hemos logrado, y esto está estadísticamente demostrado, acortar significativamente los tiempos de permanencia más allá del alta. Eso ha sido un avance de enorme importancia. Entre otros que pueden señalarse, ¿no? El año pasado inauguramos un centro de 24 horas de breve estadía, especial, específico, precisamente para niños que egresan de clínicas psiquiátricas. Eso también es una novedad. Bueno, se está haciendo un gran esfuerzo. Hay un componente asociado a la capacitación que es muy importante. Con UNICEF estamos desarrollando un programa de capacitación de operadores del área de salud mental y de operadores del sistema de protección del INAU en general. ¿Hay gente con ganas de integrar esos grupos y capacitarse? ¿O es un área que por ahí, no sé, duele tanto, ¿no? Estar y ser testigo de esos temas. Y por supuesto que, Victoria, los operadores y los educadores que trabajan en esta área, si algo no pueden dejar de tener, es una enorme vocación por lo que hacen. Sí, es solo como se explica, ¿no? Obviamente. En principio todos partimos del supuesto de que todo trabajo requiere cierto compromiso con, lo que cada tarea representa, pero hay tareas muy particulares y esta es una de ellas. Diría la atención de los niños en general, un educador de un centro CAIF, un educador de un centro de 24 horas del INAU, pero particularmente quienes trabajan en el área de la salud con lo que todo eso representa y significa, obviamente que allí hay muy duro. Una vocación muy particular, un afecto muy especial y además un afán de actuar profesionalmente cada vez más, porque es una tarea muy profesional, que requiere las dos cosas. Requiere sin duda vocación, pero requiere también dedicación y especialización. Y en todo eso se avanza, capaz que con pasos cortos y de manera no del todo perceptible, pero están pasando cosas en la dirección correcta. Hay que avanzar más, naturalmente. Nosotros, y la dirección correcta incluye rescindir el contrato justamente con este centro. Bueno, esta rescisión es una medida de buena administración. Bien. Era lo que correspondía hacer y lo hicimos. Bien. ¿Valeria? No, a ver, creo que es un tema sumamente sensible. Si hablamos de salud mental, que hemos hablado muchísimas veces, pensemos que es peor aún cuando estamos hablando de niños, ¿no? Que no tienen la posibilidad de, si estos hechos realmente sucedieron así, no tienen la posibilidad ni de defenderse, ¿no? O sea, creo que es muy difícil para la institución, me consta del trabajo, yo de hecho pensaba cuando hablabas, Pablo, de lo que tiene que ver con salud mental y cómo todavía se derivan también niños con autismo a estos centros, ¿no? O sea, que no tenemos una atención específica y terminan en estas clínicas psiquiátricas, digamos, porque no hay una atención específica. Por eso decía que me consta el trabajo que se está haciendo desde INAU y creo que también hay que resaltarlo porque obviamente a partir de estas denuncias surge el cuestionamiento y el preguntarse si están en condiciones inhumanas, el maltrato, pero me consta realmente, y me parece que hay que decirlo, que en realidad se está yendo hacia el camino correcto de identificar las distintas patologías que sufren, el intentar agrupar no es la palabra, pero sí buscar soluciones para las situaciones específicas. Entonces me parece que eso hay que resaltarlo. No quita que, a ver, de la misma forma que sucede con los adultos, esto de las personas que hacen las cosas por vocación, hay quienes no la hacen por vocación, quienes maltratan a las personas que sufren distintas problemáticas de salud mental, que son adultas y que son niños también. Y bueno, y hacia eso obviamente hay que focalizar los controles. Sí, lo habremos visto con la tercera edad y los residenciales, ¿no? Exactamente. Entonces, creo que esto nos vuelve a poner arriba de la mesa que estas situaciones siguen sucediendo, que la ley de salud mental por sí no va a solucionar el problema, como no lo soluciona, por ejemplo, ayer hablábamos de la ley de género, la ley por sí no lo va a resolver, si no hay presupuesto, si no hay políticas públicas claras de hacia dónde hay que ir en este tema, esta situación no se va a resolver, pero bueno, me parece que lo que sucedió con este centro es una demostración de cómo en realidad el Estado tiene los mecanismos, ya sea en el área jurídica, si no se pueden comprobar estas denuncias, de en realidad velar por la atención de estas personas que son las más vulnerables, ¿no?
Yo en este caso en realidad no tengo preguntas porque conozco el funcionamiento y creo que lo más importante que a la gente le tiene que quedar claro no es que tenemos a los niños en un estado de vulnerabilidad absoluta y que estas cosas pueden darse todo el tiempo. Realmente ya INAU hace muchos años viene trabajando en un camino en el que los niños realmente en esta situación están muy contenidos. Y me parece que eso es lo más importante a resaltar, ¿no? Que estas cosas son excepcionales. No tenemos mucho más tiempo. Pupo, ¿algo breve? No, breve solo un comentario respecto de lo de Penades. Se lo digo con mucho cariño, simpatía que su labor me profesa, pero creo que no hay sabiduría mayor que el silencio, y cualquier cosa que usted diga en esto va a ser mal interpretada y va a generar un eco negativo, así que sinceramente se lo digo, no me gustó sus declaraciones respecto de este tema. Y respecto del tema del Carpey, la reflexión es, si había un caso o hubo alguna denuncia de acoso o abuso sexual, me extraña que no haya habido procesamientos penales y entonces digo, ¿qué pasó allí? Porque entonces o quitamos ese ítem en las razones por las cuales cerramos un hogar o lo ponemos y vamos adelante en la denuncia. ¿Y qué pasa con los funcionarios que pudieron estar involucrados? Porque si ahora los vamos a trasladar a trabajar en otros centros, la verdad que me parece que si hubo algún caso de eso, me gustaría que se cortara por el lado donde hubo un abuso. Pero Carpey no eran funcionarios de disculpe, no Es eran una funcionarios ONG. de INAU, era un No, tercerizado. pero la situación de abuso es, si esa persona el día de mañana la contratan en otro lado o sigue trabajando No, en todo con caso la menores, pregunta es si no me hubo tramitación a la justicia, de los dos casos comprobados a los que usted Hay refiere. una causa abierta en la justicia. Ah, está. Hay una denuncia penal que la Fiscalía está analizando. Lo que pasa es que como con tantas denuncias penales ocurre que la Fiscalía empieza a actuar, Bueno, lo hablamos en el tema. después la Fiscalía... Se repite de vuelta. Después la Fiscalía se empantana, las causas no avanzan. Exacto. Ahora, si no avanzan, es presumible, la indagación judicial siempre es reservada, pero que no hay elementos suficientes, porque si no estaríamos frente a Si un fuera fiscal más irresponsable. sencillo, claro. Sí, obvio. Bueno, reflexión final de nuestro invitado. Marta, te dejo para el próximo bloque, ¿puede ser? Sí. Porque se nos va el tiempo. Lo Bueno, escuchamos. reflexión final, en primer lugar, con relación a algo que decía Juan, por supuesto que está en su legítimo derecho de no compartir mis declaraciones con relación a ese tema como con relación a cualquier otro. Yo tengo la plena tranquilidad de que he obrado con corrección y en ese sentido no creo haber tenido ninguna intervención ni haber hecho ningún comentario que en tal caso exorbitara mi competencia o condicionara eventualmente mi competencia o mi actuación futura con relación a esto. Francamente lo digo. Y reitero, lo que he puesto por delante siempre en este caso, como en todos los casos que se judicializan, es que hay que dejar actuar a la justicia y que hay que confiar en ella. Eso es lo que he dicho en forma No quiero hablar permanente después que usted se vaya, pero y usted sistemática. es director del INAU Sí. y parte de la base de la inocencia No, de pero está Penades. equivocado. ¿Leyó o escuchó mal? Yo no dije... Tengo la declaración. Yo no dije que una determinada persona es inocente o es culpable. No. En tal caso, hice una referencia de carácter personal. Es más, capaz que hasta fui más exigente o severo con él, porque dije, podrá probar su inocencia. En realidad, en todo caso, otros tendrán que probar su culpabilidad, se supone, ¿no? Sí. Porque vivimos en un Estado de Derecho. Sí, más Pero o en menos. tal caso, A veces. pero en Sí. tal caso, eso no implica ni condicionar a los jueces o a los fiscales, ni tampoco implica, sobre todo, un condicionamiento que mañana pueda llevarme a mí, como presidente del INAU, a perder la objetividad en mi actuación. Me parece que quien razona de esa manera, francamente, exagera los términos y creo que agudiza la imaginación. Con relación a lo otro, Victoria, creo que, recogiendo lo que decía Valeria, que lo comparto, me parece que el país viene en un proceso muy saludable en cuanto al tema de la atención y de la protección de los niños en general y particularmente en lo que se refiere específicamente al área de salud mental y a los aspectos vinculados con la atención especializada, que así se conoce técnicamente. Esto no es mérito de un gobierno o de otro, esto no es mérito de un partido o del otro. Yo creo que en esta materia, en todo lo que concierne a las políticas de infancia, a veces somos demasiado exigentes o severos con nosotros mismos, pero si nos comparamos con los demás países de la región, advertiremos que nuestro país ha hecho las cosas a tiempo y ha hecho las cosas antes que los demás, por suerte, porque tenemos una conciencia social muy arraigada. Por algo,
el próximo día 6, mañana, estamos cumpliendo 89 años en el INAU y 89 años del Código del Niño, cuando otros países no habían aprobado una sola norma referida a la protección de niños o de adolescentes. Este año estamos celebrando los 35 años del Plan CAIF. Modelo en el mundo, el Plan CAIF, porque nos preguntan permanentemente en la región y en el mundo cómo es esto de atender a los niños desde tan chiquitos, a ellos, a su entorno comunitario, a su entorno familiar, a sus familias. Y otro tanto nos está pasando con el tema de salud mental, aunque no nos demos cuenta. En un proceso que es largo, que es complejo, que tiene marchas y contramarchas, avances y retrocesos, pero que no se detiene y que, repito, atraviesa a todos los gobiernos, y en esta administración creo que hemos hecho un aporte muy importante porque estamos comprometidos con esa línea de actuación. Abdala, muchísimas gracias por Gracias habernos a ustedes, con mucho acompañado. gusto. Presidente del INAU, entonces. Hacemos una pausa y ya volvemos.